Y bienvenidos mis amigos, mis amigas, estamos con Éxodo 4, las señales de Moisés al pueblo. Saben ustedes que primero hacemos un recorrido por cosas que nos han llamado la atención. El capítulo 4 del libro de Shemot, Éxodo, va a tener muchas cosas, aunque no son muchos versos, pero sí tienen un poco de todo, van a abarcar muchas cosas que vamos a intentar ir explicando en su nota profética y en la intrahistoria que hay, que subyace detrás de la historia oficial, que es la que se refleja por escrito, ¿verdad? Entonces vamos a dedicarnos antes a unos puntos que nos han llamado la atención en esta semana. Saben ustedes que a nosotros nos gusta estar sobre aviso de los ministerios que circunnavegan por la red a fin de tenerlos tan tan controlados en lo que dicen en sus argumentos, porque eso es bereano, eso es positivo, es bereano, hay que someter a juicio todo, ¿no? Y por otro lado, pues ellos nos conocen también bastante bien, aunque nos tienen proscritos y oficialmente no nos dirigen una palabra, es raro el ministerio que nos dirige una palabra, pero sí que nos tienen bien etiquetados, estigmatizados y, y precisamente pues eso, ¿no? Vigilados y proscritos. Entonces nosotros también pues vemos ministerios alrededor del mundo porque por otro lado nos gusta escuchar la palabra de poder. Yo escucho siempre a otros predicadores que no quieren atender al consejo luego de otros, solo se quieren escuchar a sí mismos, pero yo incluso sabiendo que yerran, pero me gusta escuchar a otros ministerios para saber por dónde van los avances teológicos de mi tiempo y por dónde voy yo, ¿verdad? A ver cómo de rezagados van, ¿verdad? Entonces, uno de esos ministerios son los Loaiza de Lejaim Ministries, que habitan en Estados Unidos, son inmigrantes, no sé exactamente de qué países, hay los Loaiza no sé exactamente de dónde son, sí sé que tienen colaboradores, por ejemplo, de Guatemala, un anciano de Guatemala, que no se ve mala persona, y los Loaiza pues son un matrimonio joven, de mi edad más o menos, que tienen algo muy a su favor, que es que han declarado que en Estados Unidos domina un materialismo, ¿verdad? Eso ya es más de lo que expresan otros ministerios. Pero ¿cuál es el fallo de ellos? Que también son sionistas y entonces, aunque declaren las fallas del sistema bestia en la forma del materialismo, que esto es contrario a la fe hebrea, por supuesto el materialismo, ser materialista es contrario a la fe hebrea, que tiene sus bases también y sus fundamentos en asistir al prójimo de una manera muchas veces desinteresada, pero ellos por eso siempre están pidiendo diezmos y cosas. Bueno, ya los conocemos, que todos los que se mueven en la inmigración de Estados Unidos, que vienen de países pobres, pues le dan mucho crédito precisamente al crédito que le dan otros a su vez, y les cobran pues por ministrarles, ¿no? Y por dominar sobre las congregaciones en la forma de pedir diezmos y también ir controlando paulatinamente la vida a los feligreses, porque esto los llena de poder y a veces sienten más satisfacción de controlar la vida de los creyentes que hasta de cobrarles el diezmo, porque implica una preponderancia y un poder ejercido sobre la congregación que les satisface, ¿verdad? Entonces, el fallo de este ministerio, Lejaim Ministries de los Loaiza, es que son sionistas, como la mayoría de ministerios de raíces hebreas, como la inmensa mayoría, quitando quizá dos o tres que yo conozca. Y en estos últimos tiempos, en estas últimas semanas, hablaban de un concepto que les deja a ellos pues vendidos a lo que son, ¿verdad? Porque expresaban el concepto de que hay que vivir doblegados, que hay que doblegarse. Claro, ellos miran por sus intereses porque les place tener congregaciones, tener una congregación absolutamente doblegada a lo que ellos le vayan pidiendo. Esto es comprensible
pero que quedan descubiertos, ¿verdad? ¿Cuál es la intención de verdad de ellos, ¿verdad? Entonces expresan este término, este concepto de doblegados, que hay que vivir doblegados, cuando se podría expresar perfectamente que hay que vivir humillados, lo cual se acercaría más a la verdad, pero al decir doblegados ya muestras una intención que no tiene un fundamento kosher, un fundamento limpio, sino que miras por tus intereses mundanales o intereses personales, ¿verdad? Entonces, este es el tiempo precisamente donde no hay que doblegarse, sino que resistir al diablo y huirá de vosotros, y hay que estar de pie sobre el monte de Sión, ¿verdad? El cordero como degollado y los 144.000. Entonces es tiempo de erguirse, dice, cuando veáis que estas cosas se cumplen, erguíos y levantad vuestra cabeza. En fin, el mensaje para este último tiempo no es doblegarse en ninguna manera, sino todo lo contrario. Estos de Lejaim Ministries son compañeros, por supuesto, de otros sionistas más recalcitrantes que ellos aún, como por ejemplo Rico Cortés, que no sé yo por qué es invitado a todos los ministerios, tiene carta abierta para todos los ministerios y es un sionista materialista a las claras, ¿verdad? Engordado con el sebo de las congregaciones que le dan carta blanca para predicar y para estar en sus ministerios. Y MC Shalom Internacional también están implicados, los Alfaro también, y bueno, hay una multitud, y los de Oceana en México, bueno, esos son una camarilla, ¿verdad? Y entonces, pues, seguramente coincidirían con los Loaiza en ese concepto de tener a las congregaciones doblegadas cuando precisamente toca que los creyentes estén erguidos y levantada la cabeza, ¿verdad? Porque nuestra redención está cerca. Ahora, lo que tienen ellos cerca y lo que preconizan, pues es 7 años de padecimiento, 3 años y medio de tribulación y toda una serie de desvaríos, y por eso, claro, resulta lógico que quieran doblegarse. Cada uno espera lo suyo, ¿verdad? Los que estamos de pie sobre el monte de Sión, erguida nuestra cabeza, esperamos alzar los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra, ¿verdad? Ellos esperan otras cosas, ellos esperan bombas atómicas, cabezas sesgadas, bueno, muchas cosas que no vienen a cuento y que son pánicos infundados de gente que le ha fallado a su fe. Bueno, entonces, durante el funeral de mi madre, las exequias, me parece que se dice, no sé cuál es la palabra, acequias, acequias es lo del agua, exequias creo que se llama, que es el culto, que por cierto salió precioso porque nos tocó un pastor que predicó muy bien, predicó con mucha entereza, con mucha gallardía, y la verdad que fue un culto precioso. Y repartieron botellitas de agua a algunas mujeres de la iglesia, un par de mujeres, y repartieron aguas para todas, pero no para los varones, ¿verdad? Y esto es infame para los que reparamos en los detalles, porque se quieren hacer pasar como voluntariosas y como altruistas y como gente espiritual cuando son la gente más carnal que hay. ¿Por qué? Porque no le dan a los jóvenes, no le dan a los hombres, porque los maridos las tienen bien adiestradas de que no se impliquen con hombres, ni aun en esas circunstancias, lo cual es verdaderamente repugnante y habla precisamente del adiestramiento al que se ven sometidas las mujeres como animales que son, ¿verdad? Es ciertamente repugnante y se hacen pasar por lo que no son, y cómo pueden dar frutos buenos siendo malos, ¿verdad? Durante el entierro y durante el velatorio, pues se acercaba de vez en cuando alguien a dar pésames, a darte el pésame, y uno de esos pésames era, o pesámenes, no sé cómo se dice en plural, pero bueno, pésames, algunos decían, lo siento, esta gente suele ser buenas personas,
lo siento o lo siento hijo, si le añades el hijo es todavía más tierno y uno lo agradece más. Por cierto que yo no era dado a ir a velatorios y a tanatorios y todo eso, pero a partir de ahora pienso hacerlo porque uno se consuela mucho con las palabras de aliento y de acompañamiento en el sentimiento de la gente, y ahora lo he comprendido y pienso hacerlo más, ¿verdad? Y unos te decían lo siento, cosa que se agradece porque esto lo dicen las buenas personas, pero se acercaban otros que normalmente, eh, bueno, había otros que se ponían mascarilla. La gente que tiene más miedo es la que más pecado tiene, y la que más pecado tiene es la que se pone mascarilla. Pero aparte de eso, había otros que el pésame que daban es, pero estáis bien, ¿no? Pero estáis bien, ¿no? Dice, pero estáis bien, ¿no? Oiga, oiga, gente estúpida, gentuza, ¿verdad? Que hay, que nos toca convivir con ellos, y así es, ¿verdad? Bueno, y les estuve predicando o les estuve anunciando a mis hermanos durante esos días, y previos también, eh, aquello que dice la Torá, aquello que dice la Biblia, de que no te harás dioses, no sigáis a dioses que ni tú ni tus padres conocieron, ¿verdad? Es un aviso de la Torá, un anuncio de la Torá para que nos apercibamos y nos apartemos de servir a otros dioses que ni nosotros ni nuestros padres conocieron. Y entonces yo les presenté, digo, bueno, ¿cómo dice que sus padres, que ni ellos ni sus padres lo conocieron cuando ellos mismos fueron idólatras después de sacarlos de Egipto? ¿Cómo es que le dice, no sirváis a dioses que ni tú ni tus padres, ni vosotros ni vuestros padres conocisteis? Porque la razón es que no hay otro Dios. Y esto lo dice un pequeñito, esto no lo dice el Dios del cristianismo, no lo dijeron mis hermanos, esto lo digo yo siendo el más pequeñito, porque no hay otro Dios. Entonces, no se puede conocer otro Dios porque el Dios cognoscible, fíjense ustedes cómo, digamos, se bifurcan los caminos, porque hay quien entiende a Dios, a Elohim, como algo incognoscible, pero no. Lo incognoscible no se puede amar. Tú amas aquello que conoces. Y en el caso de Elohim, conocerlo es amarlo. Entonces, no se pueden conocer otros dioses porque están plagados nunca mejor dicho, porque son plagas de contradicciones, errores, y entonces no los conoces nunca. ¿Por qué? Porque no existen, no son reales, no son verdaderos. Un Dios lleno de contradicciones, un Dios lleno de teología errática, no puedes conocerlo nunca. Por lo tanto, no puedes amarlo. Por eso dice que dioses que ni tú ni tus padres conocieron, ¿por qué? Porque no se pueden conocer. Esos dioses no se pueden conocer porque no tienen una coherencia, no tienen una claridad en lo que exponen, no son claros y sencillos de entender, ¿verdad? Las cosas de Elohim las entiende un niño. ¿Por qué? Porque es un Dios, un Elohim cognoscible, se puede conocer, y como lo conoces, lo amas. Otra cosa no hay. Bueno, y entonces también pudimos comprobar durante esos días y en lo sucesivo que hay gente que cree en la mente colectiva. Cree en la mente colectiva, en el poder de todos juntos. Ahora, eso es otra errática más. Ahí no hay nada, ahí no hay base. Esa mente colectiva no tiene base ni fuerza. ¿Por qué? Por lo que acabamos de expresar. No se puede conocer nada de lo que hay dentro de esa mente colectiva porque es irracional. Entonces, en esa mente irracional se funciona por la tradición y por la costumbre. Tiene resortes automáticos en los que en esa mente colectiva, pues, por ejemplo, se deja de comer carne cuando hay un fallecimiento, o se pone uno luto, o lo que sea, o cosas automáticas, pero
irracionales. Por lo tanto, esa mente colectiva se engaña a sí misma porque no tiene fuerza, no tiene coherencia, no tiene espíritu, por lo tanto, y ahí no hay nada. Eso es nada, menos que el viento. Y algunos se sienten bien y satisfechos en esa mente colectiva. Bueno, pues allá ellos tapándose pecados unos a otros, pero ahí no hay nada porque no es racional, y como no es racional no tiene fuerza. Bueno, y ahora sí estamos con las señales de Moisés, Éxodo, Shemot, capítulo 4. Va a haber muchas cosas, como digo, así que estén atentos, leyendo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón, Yahshua HaMashiach. Dice: sin embargo, Moisés protestó de nuevo: ¿qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen que tú nunca me has aparecido? Esto lo dice Moisés. Entonces, las dudas de Moisés en el verso 1 estriban en que el pueblo podía partir de la base de que Yahweh no iba a hablarle a alguien con formación egipcia y no hebrea como Moisés. Eso, entre otras cosas, despertaba las dudas a Moisés, porque dice: ¿cómo me van a escuchar a mí si yo no tengo formación hebrea y tengo más formación egipcia? ¿Por qué me van a escuchar a mí acerca del Dios, del Elohim de los hebreos? Esa era una de las marchas atrás que podía pensar Moisés, ¿verdad? Entonces Yahweh le preguntó: ¿qué es lo que tienes en tu mano? Una vara de pastor, contestó Moisés. Arrójala al suelo, le dijo Yahweh. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás. Ahí, que aparentemente hay poco donde extraer, pero en verdad hay mucho, porque primero tenemos que es una vara de pastor. El pastor, por supuesto, que es un ministerio que se desarrollaría siglos y siglos más tarde, ya con los ministerios que se dieron en la congregación, en las congregaciones de Jerusalén, dirigida por Jacob, y luego por las de Shaul, en todas las cartas que manda. Ya se establecen los ministerios, que me parece que son 5 ministerios, y uno de ellos es el pastor. Pero el pastorado, los pastores, pues se han hecho famosos a nivel mundial con los pastores evangélicos, de manera que esa vara de Moisés representa un pastorado que ha pasado a ser mundialmente conocido como un pastorado evangélico. Eso es así. Y entonces aquí vemos que esa vara del pastor, digamos, ese gobierno, porque la vara es un símbolo de gobierno, ese gobierno del pastorado evangélico se tira al suelo y se vuelve una serpiente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué señal es esta? Que durante un tiempo sería un pastorado, un símbolo de gobierno, pero que durante otro tiempo designado pasaría a ser serpiente, porque la serpiente, inequívocamente, y más en este caso, es un símbolo de Satanás, del adversario. ¿Qué quiere decir? Que el pastorado evangélico serviría como gobierno, como legislación, digamos, divina, pero en cierto momento de la historia también fungiría o actuaría como serpiente, como oposición, como opositor, como adversario. Ahora, Moisés dice, relata él mismo, porque esto lo escribe él mismo, dice que saltó hacia atrás, pegó lo que se llama aquí un repullido, ¿verdad? De saltar hacia atrás porque le dio miedo. Ahora, esto es lógico porque ese adversario en forma de serpiente, ese pastorado transformado en serpiente mecánica, se puede decir. Antes hemos hablado de automatismos. Bueno, pues esto es lo mismo que hemos expresado antes. Esa serpiente de automatismos, de costumbres, de tradiciones, se vuelve atroz, se vuelve, infunde miedo, y entonces el Moisés de su tiempo no tiene por más que saltar hacia atrás. Le da miedo. Pero claro, en el momento de que siente miedo, puede vencerlo. Es decir, no habría mérito en vencer el miedo si no lo tuviera. Pero Moisés tiene miedo, como ser humano que es. Y vean ustedes cómo reacciona ante la serpiente. Dice,
Entonces dice, pero Yahweh le dijo, aquí está, extiende tu mano y agarra su cola. Entonces Moisés alargó su mano y la agarró a la serpiente, y la serpiente volvió a ser una vara de pastor. Esto tiene una referencia en Génesis 9.2 que vamos a leerlo ahora, pero principalmente, resulta que Moisés está con miedo, pero ¿qué pasa? Que escucha la voz de Yahweh y le pesa más la voz de Yahweh, que le ordena que extienda su mano y agarre la cola de la serpiente. Ahora, tiene primero que vencer el miedo, porque él ha tenido miedo, ha dado un paso hacia atrás. Entonces, vence el miedo y agarra a la serpiente, esa serpiente automática de un pastorado que se convierte en un momento dado en serpiente, la agarra por la cola. ¿Por qué la agarra por la cola? Porque en Deuteronomio 28:13, si no me equivoco, están estas bellas escrituras que dicen así, en el 28:13 del libro de Devarim, Deuteronomio, dice que te pondrá Yahweh por cabeza y no por cola, y estarás en... Estos son bendiciones por seguir la Torá. Fíjense, te pondrá Yahweh por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente. Estas promesas son para los Moisés, para los que creen en Moshiach, para los que viven a Moshiach. Y no estarás debajo, si obedecieres los mitzvot, los mandamientos de Yahweh Elohim, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Entonces, se le agarra por la cola a la serpiente porque la serpiente es cola, no es cabeza. ¿Por qué? Porque no tiene Torah. Por eso Moisés la agarra por la cola, porque la serpiente queda por cola, no por cabeza. La cabeza es Moshe, la cabeza es Mashiach, y aquellos que viven a Mashiach. Entonces es profético que la serpiente quedaría sometida, ¿verdad?, al hombre, como vamos a ver y refrendar en Génesis Bereshit 9.2, que es la correlación a esta escritura. Dice en Génesis 9.2, un precioso y profético extracto que dice así. En el 9.2 dice, y el temor y el miedo de vosotros. ¿Quién era quien tenía que tener miedo? A la postre. Hombre, es lógico que el hombre vea algo que se sale del orden, digamos, como una serpiente automática encarnizada de hierro y tenga miedo, ¿verdad? Pero quien tiene más miedo en verdad es la serpiente a Moshe, a los Moshiach, ¿verdad? A los Moshiachim. Dice, y el temor y el miedo de vosotros estarán en todo animal de la tierra. Eso incluye a la serpiente. La serpiente es la que más miedo tiene cuando hay un hombre de verdad. El temor de vosotros estará, y el miedo y el temor de vosotros estará en todo animal de la tierra y en toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve en la tierra y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Y ahí está Moisés tomando por la cola, que es en sí la serpiente. Una cola. ¿Por qué ha pasado a ser cola, habiendo sido vara? ¿Por qué ha pasado a ser una cola de serpiente? Porque no ha vivido Torah. Aquellos que vivimos Torah es lo que somos cabeza. Y por lo tanto, al ser cabeza, nos quedan sometidos todos los impulsos animales. Esto es precioso de entender. Realiza esta señal, le dijo Yahweh, y ellos creerán que Yahweh, el Elohim de sus antepasados, el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, se te apareció de veras. Luego Yahweh le dijo a Moshe, ahora mete tu mano dentro de tu manto. Entonces Moisés metió su mano dentro de su manto y cuando la sacó la mano estaba blanca como la nieve, afectada con lepra. Ahora vuelve a meter tu mano dentro de tu manto,
aquí he puesto otra vez mano en vez de manto, esto hay que mejorarlo. Dice, así que Moisés metió la mano de nuevo y cuando la sacó estaba tan sana, o tan sano él, como el resto de su cuerpo. Y esta es una referencia a Lucas 6:45 y Mateo 12:35, si quieren ustedes pueden leerlo, cuando habla de que el hombre bueno saca del buen tesoro de su corazón cosas buenas y el hombre malo saca del mal tesoro de su corazón cosas malas. Y sigue, continúa la narrativa y dice, Yahweh le dijo a Moisés, si no te creen con la primera señal milagrosa, se convencerán con la segunda, y si aún después de estas dos señales no quieren escucharte, entonces recoge un poco de agua del río Nilo y derrámala sobre el suelo seco, en cuanto lo hagas, el agua del río se convertirá en sangre en el suelo. Bueno, y aquí en lo del Nilo había una representación de la realidad de que en el Nilo se derramó la sangre inocente. Recordarán ustedes cuando los niños de la generación de Moisés fueron asesinados precisamente para que no tuvieran hijos varones las israelitas. Entonces el Nilo estaba encubriendo muerte, estaba encubriendo crimen, ¿verdad? Y eso en cierto momento aflora. Cuando Yahweh quiere, manifiesta esa señal de la sangre en el Nilo como para hacer ver que el Nilo y los egipcios no encubran más sus crímenes, ¿verdad? Esto también hay que apuntarlo. Entonces, dice, pero Moisés rogó a Yahweh, ya hemos dicho, ¿no? Dice, si no te creen con la primera señal milagrosa, se convencerán con la segunda, y si aún después de estas dos señales no quieren escucharte, entonces recoge un poco de agua del río Nilo y derrámala sobre el suelo seco. En cuanto lo hagas, el agua del río se convertirá en sangre en el suelo. Pero Moisés rogó a Yahweh, oh Señor, no tengo facilidad de palabra ni aún después de haber estado hablando contigo, que ya tiene mérito. Porque si después de haber estado hablando con el Logos, con aquel que es la palabra, todavía te sientes impedido verbalmente, si con el verbo te sientes sin verbo, ¿verdad? Dice, soy lento con la lengua y me cuestan las palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que era tímido y que no le gustaba seguramente hablar en público, cuando precisamente era un principal de Egipto. Pero esa timidez es la que Elohim ve, porque es una timidez de humildad, no de orgullo, más bien de humildad. En Hechos 7:22... En Hechos 7:22 dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Es decir, que aunque no se expresaba en público con elocuencia, de todas maneras era poderoso en palabras y obras porque lo que decía lo hacía. Esto es ser ecuánime, esto es ser coherente, y esto le da poder a las obras que haces cuando eres coherente, ¿verdad? Cuando eres ecuánime. Entonces, dice, entonces Yahweh le preguntó, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable, oiga o no oiga, o vea o no vea? ¿Acaso no soy yo, Yahweh? Ahora ve que yo estaré contigo. Cuando hables yo te enseñaré lo que debes decir. Pero Moisés suplicó de nuevo. Entonces Yahweh aquí empieza a enojarse, dice, entonces Yahweh se enojó con Moisés y le dijo, aquí empieza Yahweh a enojarse con Moisés, porque Moisés ya de ser humilde ya está pasando a poner obstáculos, ¿verdad? Entonces Yahweh se enojó con Moisés y le dijo, de acuerdo, ¿qué te parece tu hermano Aarón el levita? Sé que él habla muy bien. Mira, ya viene de camino para encontrarte y estará gustoso de verte, habla con él y pon las palabras en su boca. Yo estaré con los dos cuando hablen y les instruiré sobre lo que deben hacer. Aarón será tu vocero ante el pueblo, él será tu portavoz y tú serás Elohim para él, diciéndole lo que debe decir. Lleva tu vara de pastor y úsala para realizar las proezas que te mostraré. Luego Moisés regresó a la casa de su suegro Jetro y le dijo, por favor, permíteme volver a Egipto para visitar a mis parientes, ni siquiera sé si todavía viven. Ve en paz, le respondió Jetro.
Antes de que Moisés saliera de Madián, le dijo Yahweh: regresa a Egipto porque ya han muerto todos los que querían matarte. Así que Moisés tomó a su esposa y a sus hijos, los montó en un burro y regresó a la tierra de Egipto. En la mano llevaba la vara de Elohim. Yahweh le dijo a Moisés: cuando llegues a Egipto, preséntate ante Faraón y haz todas las maravillas que te he dado el poder de realizar, aunque yo endureceré su corazón, de modo que él se negará a dejar salir a mi pueblo. Entonces le dirás: esto dice Yahweh: Israel es mi primer hijo varón, te ordené dejar salir a mi hijo para que pueda servirme, pero como te has negado, mataré a tu primer hijo varón. Rumbo a Egipto, en el lugar donde Moisés se detuvo con su familia para pasar la noche, Yahweh enfrentó a Moisés en uno de los capítulos más polémicos de toda la Torá y estuvo a punto de matarlo. Pero Séfora, la esposa de Moisés, tomó un cuchillo de piedra y circuncidó a su hijo. Con el prepucio tocó los genitales de Moisés y le dijo: ahora tú eres un esposo de sangres para mí. Cuando dijo esto se refería a la circuncisión. Después de este incidente, Yahweh le dejó en paz. Bueno, entonces aquí tenemos que lo de la circuncisión y lo del niño dice que, comento yo, es posible sin embargo que también los egipcios se circuncidaran, por lo que el enigmático verso 25 y 26 que acabamos de leer no se acabaría de entender, cosa que sí sucedería si viéramos en que Moisés se quisiera ahorrar circuncidar al niño, viera en esto, en no circuncidar al niño, una treta política, que yo creo que es lo que hubo detrás, para poder ser tratados como egipcios en Egipto, ¿verdad? Y no perjudicados. Así Séfora le lanzaría el prepucio del niño como diciendo: póntelo tú si quieres y hazte tú el egipcio, Moisés, porque el niño ya es hebreo. Es decir, Moisés quería jugar una baza política de no tener al niño circuncidado como hebreo para mostrar que le había pesado mucho su pasado como egipcio, de tal manera que no circuncida como hebreo al niño y lo mantiene incircunciso como los egipcios, en caso de que los egipcios no estuvieran circuncidados. Entonces sigue diciendo: ahora bien, Yahweh había dicho a Aarón: ve al desierto para encontrarte con Moisés. Así que Aarón fue a encontrarse con Moisés en el monte de Elohim y lo abrazó. Moisés le contó todo lo que Yahweh le había ordenado que dijera y también le contó acerca de las señales prodigiosas que Yahweh le mandó realizar. Luego Moisés y Aarón regresaron a Egipto y convocaron a todos los ancianos de Israel. Aarón le dijo todo lo que Yahweh le había dicho a Moisés y Moisés realizó las señales portentosas a la vista de ellos. Por eso fueron las señales de Moisés al pueblo, porque primero hubo un ensayo general con el pueblo, porque si el pueblo no creía, ¿cómo iban a creerlo los egipcios? Entonces el pueblo de Israel quedó convencido de que Yahweh había enviado a Moisés y a Aarón. Cuando supieron que Yahweh se preocupaba por ellos y que había visto cuánto sufrían, se compungieron y adoraron. Entonces ellos se sintieron amados por Yahweh porque Yahweh se compadeció de las fatigas que estaban pasando en Egipto. En primera instancia ellos se sintieron como diciendo: bueno, pues siendo el creador del cielo y de la tierra, está pensando en nosotros, ¿verdad? Y en primera instancia se compungieron y adoraron. Aunque algunos pues ya estaban escamados por decir: esto nos va a costar, la liberación nos va a costar mucho, ¿verdad? O va a ser de muy alto costo. Esto seguramente también habría quien lo pensara. Entonces ya en las notas, digo, las dudas de Moisés en el verso 1, eso ya lo hemos dicho, estriban en que el pueblo podía partir de la base de que Yahweh no iba a hablarle a alguien con formación egipcia y no hebrea como Moisés. Por eso tuvo dudas en primera instancia, porque él tenía una formación más egipcia que hebrea, y entonces el pueblo, antes lo hubieran creído los egipcios que los mismos hebreos, porque los hebreos lo que pensaban es: si este no tiene formación hebrea, ni siquiera, ¿no? En el verso 9 vemos que Yahweh capacita al pueblo para que no quede incrédulo con la demostración definitiva. Ese Nilo del imperio absorbente iba a descubrir su sangre derramada y olvidada. Nada había más emblemático
para Egipto y sus pueblos secuestrados que el Nilo, y Yahweh se sirve de ello. No solamente estaban los hebreos allí, sino que tenía muchos pueblos secuestrados Egipto a fin de tomarlos como esclavos para su imperialismo. Entonces dice, es posible que Moisés no se sintiera como un dominador de la lengua hebrea y un conocedor exhaustivo de los ancestros hebreos al momento de ser llamado, pero es más probable que se sintiera desubicado y comprometido por ser un hebreo para los egipcios y un egipcio para los hebreos. Entonces Moisés era otro en tierra de nadie, ¿verdad? Un proscrito y este Moisés pues tampoco era del agrado de los de su tiempo, ¿verdad? Porque resulta que era demasiado hebreo para los egipcios y demasiado egipcio para los hebreos. Desde el verso 21 y hasta incluso el capítulo anterior, cuando Moisés se siente discapacitado y Yahweh le procura a Aarón como portavoz, algo que le acarrearía a la postre males al pueblo, se ve venir el encontronazo Yahweh-Moisés, porque todo primogénito debía ser circuncidado, pero Moisés temió que al identificarse como antiguamente principal entre los egipcios, había sido principal entre los egipcios, estos, los egipcios, quisieran comprobar con el niño de Moisés si le pesó más su lado hebreo y circuncidó al niño o no. Es posible, sin embargo, como he dicho antes, que también los egipcios se circuncidaran, por lo que el enigmático verso 25-26 no se acabaría de entender, cosa que sí sucedería si viéramos en que Moisés se quisiera ahorrar circuncidar al niño una treta política, como creo yo que sucedió, para poder ser tratados como egipcios en Egipto y no perjudicados. Así, Séfora le lanzaría el prepucio del niño como diciendo, póntelo tú si quieres y hazte tú el egipcio, porque el niño ya es hebreo. Y hablando también de otra cosita, cuando le dice, ahora eres mi marido de sangre, seguramente es porque la unión marital, se puede decir, entre Moisés y Séfora, no fuera una unión en el que intervino sangre por la virginidad de Séfora, sino que seguramente Séfora ya no fuera virgen. Por eso dice, ahora eres mi marido de sangre, ¿no? Como diciendo, ahora sí ya somos definitivamente marido y mujer. Esto es posible, entra dentro de la intrahistoria, ¿verdad? De la metanarración. Entonces, ya dice en la sexta nota, en el verso 16, que lo vamos a volver a leer, dice, Aarón será tu vocero ante el pueblo, él será tu portavoz y tú serás Elohim para él, diciéndole lo que debe decir. En el verso 16 vemos que los levitas no iban a caracterizarse por pedir diezmos, sino por tener a Moisés, esto es la Torá, como Elohim. Fíjense, esto es lo que caracteriza a un levita. Los levitas, que vienen de la familia de Aarón y de Moisés, o Moisés y Aarón eran levitas, no eran levitas por pedir diezmos, sino por tener a Moisés la Torá como Elohim, que es lo que sucedió aquí. Le dice a Aarón, yo pongo a Moisés a la Torá. Decimos, vamos, Aarón levanta el orden levita. El orden levita se levanta con Aarón, a partir de Aarón, y todos sus hijos ya eran levitas. Pero se instaura el levirato sobre la base de que tengan a Moisés, que representa la Torá, como Elohim. Tienen que tener a la Torá como Elohim, para ser un levita. Como Dios mismo, ¿verdad? A Moisés, a la Torá, como Dios mismo, como Elohim mismo. Cualquier parecido con el liderazgo del cristianismo católico y protestante resulta, por lo tanto, inexistente. Y hasta aquí. Yo creo que hemos disfrutado una enseñanza profunda, una enseñanza que ha habido de todo, y ciertamente yo me he edificado a mí mismo y espero haberle edificado a usted que me escucha. Así que shalom a todos, besos y abrazos, disfruten de este Shabbat. Coman, beban, abrácense mucho, bésense mucho, dense mucho cariñito a sus seres queridos, estén con sus seres queridos, presten ayuda allí donde hay necesidad y les llaman para una necesidad también, por supuesto, esto es también guardar el Shabbat, y disfruten de la mejor comida, de la mejor bebida y pasémosla lindo delante de nuestro Creador, porque Él disfruta con la jalel, con la alegría de su pueblo. Shabbat shalom a todos, besos y abrazos.
Preciosa del Mashiach, Shabbat Shalom.